Bueno, para ver este tema es la clasificación de los ángulos de dos paralelas cortadas por una secante. Esta roja es la secante. Entonces, y estas dos son paralelas. Entonces, cuando cortamos dos líneas paralelas por medio de una secante, se forman 8 ángulos. O sea, aquí los he enumerado, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, tenemos 8 ángulos, 8 aberturas. 1, 2, 3, 4, así me puede ir, ¿no? Entonces, para ir primero a los postulados que son del lado derecho, primero debo de saber la clasificación de estos ángulos según la posición en la que se encuentran. Entonces, lo que vamos a hacer antes de ver los postulados es clasificarlos y ponerles un nombre según donde se encuentren. Ok, entonces esta parte, vamos a decir que esta parte que está aquí adentro, vamos a decirle que es la parte interna, ¿sí? Y por lo tanto, esta sería la parte exterior y esta sería la parte exterior, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, nosotros ya podemos decir cuáles serían los ángulos externos. Entonces, si podemos observar los que se encuentran fuera de las dos líneas que no están en las paralelas, serían estas 4 aberturas. Entonces, los ángulos exteriores, por lo tanto, sería la 1, 2, 7 y 8. Entonces, sería el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 7 y el ángulo 8. ¿Sí? Después tenemos los internos, entonces por obvias razones pues serían los que están adentro de las paralelas, entonces sería el ángulo 3, el ángulo 4, ¿sí? El ángulo 5 y el ángulo 6, ¿sí? Entonces sería el ángulo 5 y el ángulo 6. Entonces ahora nos vamos a ir con los ángulos alternos externos. Alternados pues, significa uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces vamos a ver cuáles serían los externos. Escojo este 8, sería un externo. Entonces si escojo este no sería el externo, ¿sí? Entonces sería el externo es este. Entonces alternado sería el ángulo 1 y el ángulo 8, ¿sí? Entonces el ángulo 1 y ángulo 8 son alternos externos entre ellos. Esto es un par de alternos externos. Lo mismo podemos hacer con este y este. Entonces el ángulo 2 y el ángulo 7. ¿Sí? Entonces chequen cómo se alterna. ¿Sí? Uno sí y uno no. Es el que no está adyacente a él para hacerlo más claro. ¿Sí? O sea, el 2 y el 8 serían externos, pero deben de escoger el que no es adyacente. Entonces es 2 y 7. Ok, después tenemos los ángulos alternos internos. Es lo mismo, entonces vamos a alternarnos, esto sería 4, ¿sí? El alterno interno sería 6. Entonces, ángulo 4 y ángulo 6 sería un par de alternos internos, ¿sí? Y otro de alternos internos, pues, ya saben, 4 y 6, entonces sería 3 y 5. Es como si los cruzaran, ¿sí? Entonces, ángulo 3 y ángulo 5, ¿sale? Después tenemos los ángulos correspondientes. Entonces, los ángulos correspondientes, la teoría un poquito más formal viene ahí en el libro que estamos manejando, pero en este caso los ángulos correspondientes es como si yo deslizara el ángulo, como si se repitiera, o sea, sería 1, lo deslizo, 5, 2 a 6, 4 a 7 y 3 a 8. O sea, ¿qué significa? Que quedarían como si fueran las mismas medidas, ¿sale? Entonces, para poner nada más un ejemplo, el ángulo correspondiente del 1 sería el ángulo 5, ¿vale? 1, 5, ¿vale? Voy a poner otro, 2, 6. Entonces, el ángulo 2 correspondería al ángulo 6, ¿vale? Entonces, ahora los ángulos externos consecutivos, bueno, entonces vamos a basarnos en las palabras. Primero externo, ¿sí? 7, 8, 1, 2, cualquiera. Después consecutivos. Consecutivos significa que es el que está consiguiendo, o sea, el que está al lado, ¿sí? Entonces sería el del 7, sería el consecutivo, sería 8, ¿sí? Entonces el consecutivo del 7, ¿sí? Sería el ángulo 8, ¿sí? Y nos podemos poner el otro ejemplo, entonces ángulo externo consecutivo, entonces sería el 1 y el 2. El ángulo 1 con el ángulo 2. Esos son los externos consecutivos, ¿vale? Podría nomás numerarla, pero esto nos ayuda para irnos a los postulados directamente. Entonces, si no tardarnos tanto en los postulados. Hacerlo en forma de pares.
Ok, entonces ángulos internos consecutivos, otra vez, palabra internos, consecutivos, 5 y 6, 4 y 3, ¿sí? Entonces el alterno del 5 sería el ángulo 6, ¿sí? Y el alterno del 3 sería el ángulo 4, ¿sí? Entonces basado en eso nos podemos ir directamente a cuáles son los postulados que nos van a ayudar a resolver problemas cuando tenemos estas dos paralelas cortadas por una secante. Entonces podemos observar que el primer postulado nos dice que es el postulado de ángulos correspondientes. Entonces el postulado de ángulos correspondientes nos dice que las medidas son iguales entre esos. Y yo lo había puesto aquí en cierta manera, el ángulo 1 al ángulo 5. ¿Sí? Entonces significa que el ángulo 1, ¿sí?, es correspondiente. Y el postulado dice que son iguales las medidas de los ángulos correspondientes. Es decir, que el ángulo 1 va a ser igual al ángulo 5. ¿Sí? Y que el ángulo 2 va a ser igual al 6. El ángulo 2 va a ser igual al ángulo 6. Y así nos podemos ir. Vamos a ponerlos todos. Entonces sería 1 a 5, 2 a 6, ¿vale? Después 4 a 7 y 3 a 8. Es como si se repitieran, si se checan, es esta con esto, ¿sí? Se repiten las medidas. Entonces sería, ya quedamos con el 1 al 5, el 2 al 6, falta el 4 al 7 y el 3 al 8, ¿sale? Entonces quedaría el ángulo 4 al ángulo 7 iguales, ¿sí?, y 3 a 8. Y ángulo 3 es igual al ángulo 8. ¿Sí? Ok, entonces ahora vamos con los teoremas de ángulos internos. ¿Sí? Cuando tenemos un ángulo interno, entonces estamos hablando de estos que están aquí. Habíamos quedado que son los que se encuentran en esta parte. ¿Sí? Y entre ellos, el teorema de ángulos internos nos dice que las medidas son iguales cuando están alternados, ¿sale? Entonces, de hecho, este de aquí, faltó ponerle alternos internos, ¿vale? Ahí está, esta parte falta, alternos internos. Ok, entonces alternos internos, entonces significa que el 4 y el 6 van a ser iguales, el 5 y el 3. Ok, entonces el ángulo 4 va a ser igual al ángulo 6. El ángulo 4 a 6, porque son alternos internos. 3 a 5. El ángulo 3 al ángulo 5. ¿Vale? Y ahora tenemos que se repiten cuando tenemos internos consecutivos. Bueno, esto no se repite. El que se repite es alternos externos. Déjame, voy de una vez con este. Es muy parecido. Entonces, los alternos internos son iguales, ¿sí? Pero también la propiedad se hace en los alternos externos. Entonces sería el 1 al 8 y el 2 al 7. Entonces sería ángulo 1, ¿sí?, es igual al ángulo 8. Al ángulo 8. ¿Vale? Alternos internos son iguales. Luego 2 a 7. Entonces ángulo 2 igual ángulo 7. Estas propiedades son muy parecidas. Alternos internos, alternos externos son iguales. Y ahora, cuando nos hablamos de alternos consecutivos, se forman suplementarios. Significa que son suplementarios que miden 180. Entonces, podemos observar, y aquí ya los tenemos, cuáles son los internos consecutivos, que serían este y este, este y este, forman un ángulo de 180 grados. Entonces, quedaría que el ángulo 5 más el ángulo 6 nos forman un ángulo de 180 grados. ¿Sí? Igual para los otros dos internos, que sería el 4 y el 3, 4 más ángulo 3 igual a 180. ¿Vale? Ok, lo mismo pasa para los que son externos consecutivos, que también forman un ángulo de 180 grados. 7 y 8 sumados 180, 1, 2, 180. Nos quedaría que el ángulo 1 más el ángulo 2, ¿sí?, sumado nos da 180. ¿Sí? Igual en el otro, externos, ángulo 7 más ángulo 8 igual a 180 grados. Entonces eso nos va a ayudar a resolver unos problemitas que veremos posteriormente. Espero hayan entendido.